Apreciados estudiantes, muy buenas noches. El objetivo de esta sesión es explicar los elementos que constituyen nuestra actividad de la fase 3, Modelado Dinámico UML del curso de Diseño de Sistemas TI. Esta tercera fase tiene una ponderación total de 120 puntos, corresponde al momento intermedio dentro de toda la agenda de nuestro curso. Esta actividad dio inicio el lunes 20 de marzo y finaliza el domingo 16 de abril. Tengan presente estas fechas para que cumplan con la planeación que tenemos para el curso y el buen desarrollo y cumplimiento de este proceso de aprendizaje. Para esta actividad, el resultado de aprendizaje constituye el diseño de flujo de los procesos dentro del sistema de información basado en los requerimientos identificados para el sistema de información a través de los diagramas dinámicos. En esta actividad, ustedes entonces abordarán el problema que venimos trabajando desde la fase anterior y tienen entonces como propósito, primero, revisar nuevamente ese diagrama de clases que entregaron en la fase número 1, en la fase número 2, y determinar si necesitan hacer perfeccionamientos. De manera anticipada, les digo que todos tienen que hacer perfeccionamientos porque no cumplen con ciertos criterios y lineamientos definidos dentro de la especificación UML para el diseño de clases. Por lo tanto, el llamado es para que todos hagan la revisión completa de su diagrama de clases y que entonces empiecen a abordar esos elementos que son necesarios ajustar dentro del diagrama, especialmente lo que tiene que ver con relaciones. Bien, deben entonces ustedes de manera individual entregar un documento en donde se registre el perfeccionamiento del diagrama de clases de acuerdo a las retroalimentaciones realizadas tanto en el entorno de evaluación como en el foro de actividades y por supuesto para quienes enviaron su trabajo para retroalimentación por correo, pues también allí tener en cuenta las observaciones realizadas. Una vez ustedes hayan perfeccionado su diagrama de clases, entonces deben elaborar el diagrama de secuencia y el diagrama de actividades al proceso central del problema. ¿Cuál es el proceso central del problema? Ustedes hicieron un análisis del problema, ¿cierto? Y ese análisis les definió a ustedes la información a trabajar, las líneas de procesos, los elementos que deben abordar para darle solución al problema planteado dentro de esa entidad financiera. En realidad, la línea central tiene que ver con el registro de la novedad de un producto que el cliente ha adquirido con la entidad. Esa es la línea de proceso que ustedes tienen que abordar. Con esa línea de proceso identificada, entonces ustedes empiezan a diseñar estos dos diagramas. Para el desarrollo de esta actividad, tengan en cuenta, primero, revisar la agenda del curso para que ustedes planeen su tiempo y de esta manera pues puedan cumplir a cabalidad. Por supuesto, al revisar la agenda, también tengan en cuenta que no es solo elaborar el documento, sino que ustedes hagan una planeación de manera que tengan la oportunidad de recibir alguna retroalimentación de los avances del trabajo que vienen desarrollando. Esta invitación, por supuesto, les indica a ustedes que estoy muy atenta a, bien sea, la comunicación a través del foro, la comunicación a través de correo interno o la comunicación vía Teams. Estaré muy atenta para resolver dudas, por supuesto, revisar
el avance de sus actividades. Y como ya he tenido el caso de algunos estudiantes que me han solicitado un espacio para darles una explicación un poco más detallada porque se presentan dudas o hay ambigüedades que aún no, o que constituyen un tropiezo para el desarrollo correcto de su trabajo, por supuesto que estamos abiertos a esas posibilidades. En el entorno de aprendizaje, ustedes deben revisar los referentes bibliográficos de la unidad número 2, participar en el foro Espacio para la Discusión de la fase 3, con el fin de recibir apoyo, pues como les mencionaba anteriormente, por supuesto de quien les habla, y segundo, pues también pueden recibir apoyo de sus compañeros de equipo, dependiendo de lo que ustedes consideren que son elementos que les permiten eh, mejorar tanto en su proceso de aprendizaje como en la elaboración de estos modelos que estamos trabajando. Y en el entorno de evaluación deben adjuntar el documento en donde se registra el desarrollo de las actividades planteadas en la guía. Este documento debe cumplir con unos lineamientos. Esos lineamientos son, primero debe estar en formato PDF. Ese documento en formato PDF debe cumplir con, como mínimo, una portada. Me han entregado documentos que no tienen ni siquiera la marca de quien lo elaboró. Entonces, ojo con eso. Debe tener una portada, debe tener el desarrollo de la actividad, es decir, debe registrar 4 cosas: el análisis del problema, el diagrama de clases perfeccionado, el diagrama de secuencia y el diagrama de actividades. Debe tener unas conclusiones y debe tener unas referencias bibliográficas que den evidencia de qué documentos están ustedes consultando para abordar la elaboración de estos modelos. Este espacio no tiene trabajo grupal y como lineamiento general, el documento se debe entregar, el documento que ustedes entreguen en el entorno de evaluación debe cumplir con la formalidad de presentación de trabajos escritos, cumplir con orden, completitud y coherencia. Los diagramas registrados en el documento deben ser completamente legibles y hacer parte del documento como imágenes insertadas. No son aceptables los enlaces a diagramas. Por lo tanto, si ustedes tienen un documento en donde solamente registran un enlace, es como si hubieran entregado un documento vacío. Por lo tanto, tengan en cuenta que los modelos que ustedes elaboran deben ser insertados, ser legibles y entregarse precisamente en formato PDF porque permite entonces una visualización un poco más de mayor calidad. Recuerden que ese documento pues debe estar bajo los lineamientos de la norma APA, es decir, tanto en presentación como en sus ítems. Y aquí ya hago el llamado de atención para las referencias bibliográficas porque los enlaces a la web no son un referente bibliográfico a menos que tenga un autor que sea confiable, ¿no? Y por supuesto, un nombre, un título debe tener ese enlace. Hablemos un poquito de la rúbrica para que ustedes sepan qué se va a evaluar. El primer ítem o primer criterio a evaluar es el perfeccionamiento del diagrama de clases ajustado, ¿cierto?, a las observaciones realizadas en cualquiera de los espacios, sea el entorno de evaluación, el foro o vía correo para quienes lo hayan hecho. Algunos de ustedes se les hicieron observaciones en el foro, no lo tuvieron en cuenta, publicaron en el entorno de evaluación y siguieron con los errores cometidos en esos diagramas. Entonces, aquí el llamado de atención es para que se remitan a esas observaciones y hagan los ajustes del caso. El segundo criterio de evaluación es el diseño del diagrama de secuencia. Ese diagrama de secuencia debe estar perfectamente ajustado al diagrama de clases
que elaboraron o que perfeccionaron. Y un tercer criterio es el diseño del diagrama de actividades, que así como el diagrama de secuencias, pues debe estar ajustado a ese diagrama de clases. Finalmente, hay un cuarto criterio de evaluación que corresponde al documento entregado y que cumpla pues, con las especificaciones mínimas para la presentación de trabajos. Bien, esto es a grandes rasgos la actividad que deben desarrollar en esta fase número 3. ¿Cuáles son esos elementos que se deben abordar, lo que se debe tener en cuenta y aspectos muy generales como tal? Para la elaboración de este documento, entonces se trabaja dos diseños, dos modelos que corresponden al diagrama de secuencia y al diagrama de actividades. Vamos a remitirnos un poquito a cómo vamos a abordar esos diagramas y a tener en cuenta algunos aspectos importantes a la hora de diseñar sistemas de información o software como tal. Entonces pasemos a nuestra herramienta. Vamos acá. Aquí está. Bien. Entonces, importante a destacar. Yo no puedo tener un diagrama de secuencia si no tengo un diagrama de clases. Entonces, vamos a hablar un poquito del diagrama de clases. ¿Qué tema vamos a abordar en este ejercicio? La intención es trabajar un proceso en donde yo registre los propietarios de un inmueble. En este caso, el inmueble es un apartamento. ¿Listo? En este diagrama de clases, entonces, identificamos que para que exista un apartamento, pues debe existir un edificio. ¿Listo? Construimos el edificio. Voy a eliminar las relaciones para despejar dudas con respecto a algunas relaciones. Entonces tengo mi clase edificio. Este edificio está definido por dos atributos, nomenclatura, identificador. Puede tener muchos más atributos, pero para el caso del ejercicio, solamente vamos a trabajar estos dos. Y la intención es que trabajemos las propiedades del diagrama de clases, que ya las vamos a ver al detalle. Tenemos una clase apartamento. Esta clase apartamento tiene un identificador, un área, y pues por supuesto, podría tener muchos más atributos, pero para el caso del ejercicio, solamente vamos a trabajar estos dos atributos. Tenemos una clase propietario que va a estar definido por un identificador, un nombre, un correo. ¿Listo? Estas clases y dentro de los lineamientos de UML para el diseño de los diagramas de clases, debe cumplir con ciertas propiedades. Una de esas propiedades que es muy importante y de la cual insistí mucho en la retroalimentación, pero quizás lo pasaron por alto, es el encapsulamiento. ¿Qué significa encapsulamiento? Encapsulamiento significa proteger la información. Es nuestra primera línea de protección de información dentro de un sistema. Y para ese caso, entonces nosotros definimos que nuestros atributos son privados, ¿no? Eso es lo que significa este simbolito negativo para nuestros atributos. Cuando nosotros lo dejamos público, estamos diciendo que nuestro exterior puede acceder a esa información de manera directa sin pedirle el permiso a la clase, o que puede modificarla de manera directa sin pedirle permiso a la clase. Como yo quiero eliminar esa primera intrusión a mi clase, entonces por eso defino los métodos get, ¿cierto? Este método get nomenclatura es el que le da acceso al externo, es decir, otra clase, cualquier otro elemento del sistema de información o de línea de proceso,
le da ese permiso a la clase. ¿Para qué? Para que se ingrese un nuevo dato dentro del atributo nomenclatura. Y el set nomenclatura lo que hace es entregar la información de lo que está en este atributo, ¿no? Eso es lo que significa encapsular la clase. Si nos damos cuenta en este ejercicio, todas nuestras clases están encapsuladas y el llamado es para que perfeccionen. El primer elemento de perfeccionamiento de sus clases es el encapsulamiento de sus atributos. Y pues por supuesto, si yo tengo encapsulado en nomenclatura, pues también tendré que tener los métodos que dan acceso, bien sea de lectura o de modificación de los datos del identificador. Entonces tendré aquí get y set de ese identificador. Igual sucede entonces con los atributos de la clase apartamento y de la clase propietario. Bien, esto es una de las propiedades que debe cumplir mi diagrama de clases, el encapsulamiento. Hablamos de dos propiedades más de las que ustedes debían trabajar y que, pues, por supuesto, consultaron el concepto, pero me pareció que, digamos que ya dentro del diagrama de clases no fue tan claro en dónde se implementaba. Entonces, ¿a qué hace referencia la cohesión? La cohesión en un diagrama de clases yo lo puedo asociar con la palabra coherente. ¿Está coherente mi definición basado en la realidad? Entonces, miremos, estoy abstrayendo un concepto de edificio y estoy definiendo las características del edificio. Así tiene una nomenclatura, tiene un identificador y bueno, si tiene más atributos los puedo incluir acá. Igual sucede con el apartamento. Entonces, el apartamento está definido de manera coherente con relación a la realidad. Entonces, yo diría un identificador, un área, sí, y puede tener más atributos. Igual sucede con el propietario. Es coherente su definición, tiene un identificador, un nombre, un correo. Y esto hace que sea coherente la definición que estoy trabajando. Aquí voy a hacer una acotación para algo que sucedió a nivel general. No todos, pero sí la gran mayoría. Entonces alguien decía acá, ID del propietario. Y entonces vengo, miro esto y digo, a ver, ¿esto es coherente en la definición de un apartamento? El apartamento tiene un identificador, tiene un área y seguramente el apartamento donde vivimos tiene pegado en la pared el número de identificación del que es dueño del apartamento o el registrado como propietario. Si es así, los felicito, ¿no? Y si no es así, entonces seguramente tienen mal definida esa clase, ¿no? Entonces recuerden, lo que estamos definiendo con las clases es la abstracción de esos elementos que son reales y que quiero llevar a un sistema de información. ¿Qué sucede acá? Ah, bueno, entonces como yo metí acá un ID propietario y tengo una clase propietario, yo ya sé que el modelo está mal, lo pensaron mal, hay algo que no funciona y que no concuerda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar nuevamente lo que estoy identificando. ¿Será que ese ID propietario es un atributo o es una clase? Y si es una clase, no tiene por qué estar relacionado con un atributo de otra clase. Eso se asemeja a un modelo de bases de datos. Y tengan presente, un modelo de base de datos no es lo mismo que un diagrama de clases. Sí tienen que acoplarse, pero no son lo mismo. ¿Listo? Entonces, quien tenga esto, bórrelo inmediatamente y haga los ajustes del caso. Bien, otro gran error que tuvieron fue el de las relaciones, ¿no? Siempre lo más difícil es establecer las relaciones. ¿Qué hicieron? Entonces voy a hacer acá el ejemplo de lo que la gran mayoría hizo.
Entonces pusieron una rayita y aquí pusieron una rayita. Ay, perdón. Les voy a decir por qué esa rayita no dice nada. Esto dicen, bueno, no, es que es una asociación simple. Esta clase está asociada simplemente con esta otra, ¿no? Se relaciona por alguna razón. Entonces yo diría, el edificio está asociado al apartamento y el apartamento está asociado al edificio. El apartamento está asociado a un propietario y el propietario está asociado a un apartamento. Eso se lee correctamente. Sin embargo, esta relación dice, el edificio puede existir y puede ser un componente de información solito. Igual sucede con el apartamento e igual sucede con el propietario. ¿Qué pasa si tengo un apartamento solito y por otro lado tengo el edificio? Ahí no hay ninguna relación fuerte entre los dos. Recuerden que para que exista el apartamento tiene que existir el edificio. Si no, pues digamos que a nivel de abstracción de la realidad no lo estamos haciendo bien. Y para que exista un propietario, pues debe existir un apartamento. Entonces, si hice esas rayitas así, debo evaluarlas y considerar el perfeccionamiento de esas relaciones. Entonces, veamos esta decomposición. Esta es una relación fuerte de obligatoriedad que se lee de la siguiente manera. El edificio está compuesto de apartamento o el apartamento hace parte del edificio. Ahí ya lo estoy leyendo con relación a la realidad y digo, claro, los apartamentos se configuran en edificios y el edificio pues está compuesto de apartamentos. ¿Listo? Bien. Miremos entonces acá la relación con propietario. Entonces, algunos de ustedes vieron la web de anterior y como hablamos de la relación de composición, entonces a todo le pusieron composición y definieron que, por ejemplo, el propietario hace parte del apartamento. Alguien diría, pero está correcto, ¿cierto? Porque pues él hace parte del apartamento. Sin embargo, si lo leo en la otra dirección, diré, un apartamento está compuesto de propietario. Sí, Nórida, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Qué pena la tardanza. Profe, ahí en ese caso, entonces, pues yo digo, no sería una asociación, ya que pues como tal, pues basado en lo que yo tengo entendido en composiciones, cuando uno depende del otro, o sea, no podría existir. Entonces, digámoslo así, Ujú. un apartamento podría existir sin necesidad de tener un propietario. ¿No sería una relación de asociación ahí? Ok, aquí estamos precisamente aclarando ese tema, ¿sí? Entonces, una composición es una relación fuerte en donde, por ejemplo, este es un elemento que configura este elemento, ¿cierto? El propietario no es un elemento que configure el apartamento. ¿Listo? Ahora, tú mencionabas que es una asociación. Veamos qué sucede con la asociación. Bueno, esta asociación debería ponerle un rol y entonces yo digo que el propietario le pertenece el apartamento, ¿cierto? Podría decirlo así. Sí. Pero ¿qué sucede en este caso? Cuando tú haces una asociación débil, dices, este puede existir y este puede existir independientemente. O sea, que yo puedo tener un propietario en mi sistema de información sin que esté asociado a un apartamento. Y eso, ¿cómo quedaría dentro del contexto de manejo de información? No quedaría consistente, ¿cierto? Es ahí donde la asociación simple no aborda lo que yo quiero trabajar dentro de mi sistema de información, ¿no? Entonces, tampoco es una asociación simple. Mm, Nosotros tenemos acá algo que se llama una asociación de dependencia. Y tú lo dijiste cuando hiciste referencia a la relación entre las clases.
¿cierto? Sí, A- sí. Aquí estaríamos leyendo de la siguiente manera. El propietario depende del apartamento, ¿cierto? O sea, Sí. para que exista un propietario, tiene que existir un apartamento. Ahora, si lo envío en la otra dirección, yo diría, el apartamento depende del propietario. Es decir, para que exista el apartamento debe existir el propietario. Sí, señora. Pues yo lo veo así. Si tú te das cuenta, eh, si es una construcción nueva, el apartamento puede existir sin propietario. ¿Qué estamos buscando? Al propietario. Entonces la dirección es en este sentido. El propietario depende del apartamento. O sea, si existe apartamento, yo puedo registrar un propietario. Ah, ok. ¿Listo? Bien, y tenemos pues las otras relaciones, no olvidemos la de generalización. También hubo personas que eh, dentro de su diagrama de clases solo colocaron generalizaciones. Eso no es correcto. Tenemos la de agregación simple, que hace parte, por ejemplo, para un edificio yo le podría agregar ventanas, ¿cierto? Las ventanas están agregadas al edificio. ¿Eso por qué? Porque ya no es obligatorio, sino que puede ser opcional. Esa es la agregación. Y con estas relaciones, entonces pasamos a evaluar otra propiedad de los diagramas de clases, que es la propiedad de acoplamiento, ¿no? Entonces, el acoplamiento está relacionado o está, digamos que referenciado al tipo de relaciones que tienen las clases. En este caso, si nos damos cuenta, todas las relaciones son relaciones fuertes, en donde para que yo pueda construir un propietario como información dentro de mi sistema, primero tiene que existir el apartamento. Pero para que exista el apartamento, pues por supuesto, debo configurar un edificio, ¿no? En ese sentido, entonces diremos que este diagrama de clases es fuertemente acoplado. ¿Listo? Entonces ustedes decían, algunos de ustedes decían en sus conceptos que lo ideal es que el diagrama de clases sea débilmente acoplado. ¿Por qué? Pues porque no están dependiendo un elemento de los otros. Pero en esta línea de proceso es necesario ese acoplamiento fuerte, porque si no, mi sistema de información podría tener muchos propietarios, pero que no están asociados a ningún apartamento. ¿Listo? Bien, entonces, teniendo mi diagrama de clases bien elaborado, bien configurado, que cumpla con esas propiedades de cohesión, de acoplamiento y de encapsulado, entonces pasamos a diseñar nuestro diagrama de secuencia. Como su nombre lo indica, un diagrama de secuencia trabaja una línea de proceso y muestra cómo interactúan secuencialmente los objetos definidos en el diagrama de clases. Eso significa que en mi diagrama de secuencia solo puedo tener objetos de estas tres clases. Si ustedes involucran cualquier otro objeto que no esté en su diagrama de clases, yo, o bueno, cualquiera que lea su diseño dirá que ese diagrama de secuencias está mal, ¿no? O si el diagrama de secuencia les pone a ustedes en evidencia que les faltó trabajar otros objetos, entonces, ¿qué tienen que hacer? Irse a su diagrama de clases y perfeccionarlo. ¿Listo? Bueno, entonces debemos coger una línea de proceso para trabajar el diagrama de secuencia. Es la forma más sencilla de elaborar un diagrama de secuencia, por líneas de proceso. ¿Qué vamos a trabajar en este ejercicio planteado? El registro de un propietario a un apartamento. Entonces aquí yo ya avancé un poquito nuestro diagrama de secuencia. ¿Y qué tengo aquí? Entonces, lo primero es la definición de esta línea de proceso y es registrar propietario de apartamento. Ya lo habíamos mencionado.
para que exista un propietario, debe existir el apartamento y, por supuesto, si hay un apartamento, debo configurar el edificio. Entonces, ¿en dónde empieza mi línea de proceso? Creando el edificio, ¿cierto? ¿Qué hace? Entonces, acá viene la nomenclatura. El edificio instancia el apartamento. ¿Qué significa eso? Significa que del edificio, por ejemplo, del edificio número 1, entonces vamos a referenciar el apartamento. Bueno, y aquí ya es el objeto como tal, ese objeto está definiendo cuál es la nomenclatura del apartamento y el identificador, ¿no? ¿Cuál será el segundo paso? Ah, bueno, ahora sí, creemos el propietario. Y aquí crear el propietario, pues será eh, asociar la información, el ID del propietario, su nombre, etcétera, etcétera. Y este propietario lo que tiene es un método que asocia este apartamento con este propietario. Es ahí donde yo veo la relación de dependencia que vimos en el diagrama de clases. Una vez yo tengo esa asociación, entonces este objeto propietario retorna un mensaje al apartamento diciendo, ok, ya los asocié, ¿cierto? Y el apartamento entonces devuelve un mensaje a edificio diciéndole, la operación fue exitosa, o sea, ya quedó registrado ese propietario al apartamento. ¿Sencillo? ¿Lo entendiste, Noria? Sí, señora, es como una secuencia de pasos de procesar, valga la redundancia, una acción, en este caso, pues registrar al propietario. Bueno, y ya que dijiste eso, aclaro algo. Y es, ojo, aquí nosotros tenemos un diagrama de secuencia que trabaja con objetos. Y el siguiente diagrama es el diagrama de actividades que trabaja el flujo de información, ¿no? Entonces, Saltando. señora, Me estoy saltando un poco entonces. sí, te saltaste. Y esto es motivo de confusión porque consideran que el diagrama de secuencia es lo mismo que el diagrama de actividades y no es lo mismo, ¿no? Aquí trabajo con objetos. Objeto, ¿cierto? O sea, si tú tienes estas clases, sabes que puedes crear un objeto de estas 3 clases, ¿no? No puedes crear nada más, ¿no? Y acá lo ves, como tú lo mencionas, por eso se llama diagrama de secuencia. Es una secuencia que muestra cómo interactúan los objetos. ¿Sí ves? Este señor, esto que está aquí es un mensaje. Solamente envían mensajes, mensajes. Es como ese diagrama de secuencia, es como cuando estás en una orquesta y le dices a cada uno en qué momento se tiene que activar y al activarse genera un sonido que de manera conjunta configura una melodía y una línea de proceso para nosotros es una melodía. ¿Listo? Sencillo. Pues claro. Ok. Bien. Vamos entonces a mirar el diagrama de actividad. Aquí está. El diagrama de actividad está configurado por el flujo de información. ¿Listo? Y ese flujo de información con respecto a qué? A una línea de proceso. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un diagrama de clases? El punto de inicio, ¿cierto? Y el punto de fin. Okay. Identificamos claramente dónde inicia y dónde termina. ¿Listo? Bien, vamos a dejar este punto final por acá. ¿Y cuáles son los elementos? Una acción. Entonces, ¿a qué hace referencia la acción? Hay algo que tiene que disparar esta secuencia que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la acción? Mi acción es, Oprimir enter, tal vez. señora, Oprimir enter, tal vez. O o no. puede ser seleccionar, Ah, registrar
propietario. Esa es la acción, ¿cierto? Ok. Y una vez que selecciono esa opción, ¿qué sucede? Tiene que viajar el mensaje, Ujú. perdón, tiene que viajar el mensaje en medio de los objetos, o sea, y tiene un inicio y tiene un final, ¿sí? Entonces, el inicio es seleccionar, en este caso, registrar propietario, y terminar tiene que ser pues ya la aprobación de que ha hecho eso, pero puede ser uno de esos, o dependiendo, desde mi punto de vista, si cada paso va a tener un inicio y un final. Por ejemplo, en este caso, seleccionar registro propietario, entonces ese es el inicio de esa acción, el final de esa acción es enviarlo. Y en el Ok, otro paso, bueno. recibirlo y confirmarlo y enviarlo, dependiendo. Uy, Así. pero te saltaste muchas cosas. ¿A quién le vas a registrar el propietario? ¿Sería una base de datos? No, 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 no. Ah, bueno, gracias por mencionar la base de datos y esto es para todos tus compañeros. Olvídense de la base de datos aquí, ¿no? Porque los está confundiendo mucho. Bien sea para el diseño de su diagrama de clases, entonces se acuerdan del diseño de la base de datos. Si van a crear una clase, entonces se acuerdan que hay una clase que es operación sobre la base de datos. Olvídense de la base de datos. ¿Listo? Ok. ¿Qué les hace falta acá? ¿Cuáles son las acciones? Primero, seleccione el edificio, ¿no? Una vez seleccionado el edificio, ¿cuál es la siguiente acción? Seleccionar el apartamento. La siguiente acción será mostrar apartamentos disponibles, ¿cierto? Porque qué tal que el apartamento ya tenga asociado un propietario. Y una vez que se muestren los apartamentos disponibles, ¿cuál es la siguiente acción? Registrarlo. Seleccionar el apartamento, ¿no? Ya. Seleccione el apartamento, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tengo varias actividades. Un segundo acá. ¿Qué necesito? Ah, bueno, crear el flujo de trabajo. Ay, ¿dónde está? El flujo. Entonces, de aquí, de seleccionar el edificio. Ay, no me dejo. Listo, ahora sí. Mostrar apartamentos disponibles. ¿Listo? Al mostrar apartamentos disponibles, ¿qué puede suceder? Bueno, pues es que eso depende, profe, del ejercicio. Sí. Eh, pues puede suceder de que muestre algún tipo de descripción de los apartamentos disponibles, como, pues yo no sé, vuelvo y digo, desde mi punto de vista, pues la cantidad, o sea, si se adecua a las necesidades que que tiene el propietario. Bueno, aquí es cuando nos damos cuenta que los desarrolladores de software somos más complejos de lo necesario. Entonces, bueno, del inicio, ay, Dios mío, espérame un momento. Ya. Tal vez ya Entonces, estoy viendo desde el merchandising, no sé. entonces aquí tengo mi inicio, selecciono el edificio, ¿cierto? En el edificio me debe mostrar los apartamentos que están disponibles. Aquí hay dos posibilidades, que sí haya apartamentos disponibles o que no haya apartamentos disponibles, ¿cierto? Entonces, de acá, viene acá. Esto se llama un punto de decisión. Eso lo vieron en los diagramas de flujo, ¿cierto? Entonces, si sí hay apartamentos disponibles, entonces viene acá a seleccionar el apartamento. Aquí, y si no, entonces, ¿qué hago? Me voy al final. Esto es para no. Sí, porque ya el resto de pasos no aplica. No, no se pueden hacer,
¿cierto? Exacto. Selecciono el apartamento y ahora sí, una vez seleccionado el apartamento, ahora sí, no digamos que seleccionar registrar, sino de una vez lo vamos a registrar, ¿cierto? Ese es el flujo. Registro el propietario y ahora qué, Fin. y fin, ¿cierto? O sea, llega Ya, acá. ya se cumplió el objetivo. Exacto, espérame. No, bueno, esta herramienta no me deja hacerle la curvita a la línea, se ve así feo, pero ustedes lo hacen bonito. ¿Listo? Listo. Listo. Este es el diagrama de actividad. Este es un flujo de información, de operación, de proceso. Y el de secuencia muestra la interacción entre los objetos que he definido para el sistema de información. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tengo un diseño consistente. ¿Por qué? Porque tengo 3 clases que instancio en un diagrama de secuencia cuya interacción se ve reflejado en el diagrama de actividades. ¿Sí ven cómo se sincronizan todos mis modelos para tener un diseño arquitectónico de software? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, este es un modelo estático, ¿cierto? Es lo que yo programo ya como una capa de mi software. Este es el modelo dinámico, donde yo programo la interacción entre ese modelo estático y aquí veo el flujo de información. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Supremamente sencillo, pero para poder hacerlo hay que tener claro cómo relaciono cada uno de los elementos dentro de mis modelos. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Profe, una Dime. pregunta ahí. Su merced dice, bueno, en la guía, ¿no? Dice, perfeccionamiento de diagrama de clases de acuerdo con las retroalimentaciones. Solo Ujú. para confirmar, ese diagrama de clases es el que nosotros le presentamos en la actividad Sí, pasada, ¿correcto? sí, Y si, señora. digamos, yo no recibí ninguna retroalimentación, sino afortunadamente me fue bien. Es que tú eres un caso especial. Bueno, Bueno, entonces, aclarémosle a todo porque van a ver la grabación. Lo que pasa es que tú te reuniste conmigo para despejar dudas y para aclarar lo que tiene que ver con cada una de las propiedades del diagrama de clases. Fuiste la única que me pidió esa reunión y por supuesto a partir de esa reunión, pues tú hiciste el perfeccionamiento, es decir, que ya tienes el primer punto de esta fase 3. listo, listo. Es que quería estar como segura, por lo que el último paso, por decirlo así, que yo hice fue hacer una relación de asociamiento. Ujú. Entonces quería estar segura. Pues como vi los comentarios, no vi nada como por arreglar, quería estar segura, pero gracias por confirmarme esa parte, profe. Claro que sí. Ahora, es importante que tengas en cuenta que si en el momento en que tú haces el análisis de tu línea de proceso, consideras que quizás te hizo falta incluir un método, incluir un atributo o incluso incluir una clase, puedes hacer el ajuste que necesites. Listo, listo. La cuestión es que los tres, perdón, los tres diagramas tengan la misma información. Sí, que haya consistencia. Eso se llama consistencia en el modelo. Okay. Bien, no sé si tengas alguna otra inquietud. No, profe, por el momento, pues qué pena haber entrado tarde, es que no tenía internet. Pero de lo que alcancé a ver, sí es como más claro, porque realmente estaba como un diagrama de secuencia. No sé eso, o sea, pero ya sabiendo cómo es, cuál es la expectativa de la actividad, ya me organiza un poco las ideas. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar la grabación en la sección de noticias del curso para que todos lo puedan consultar, inclusive tú si lo requieres, de esa primera parte a la que no asististe. Y por supuesto, pues siempre los canales abiertos para que ustedes busquen asesoría, resuelvan dudas
presenten avances para recibir la respectiva retroalimentación y todo lo que necesiten como apoyo para que hagan una buena actividad siempre pensada en la formación de muy buenos desarrolladores de software. Muchas gracias, tutora. Bien, entonces yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Quedo atenta a esos avances, háganlo oportunamente. Recuerden que si se cierra la actividad el domingo, no esperen que yo les haga retroalimentación ni viernes ni sábado, ni mucho menos el domingo en la mañana. Bien, niños. Entonces ha sido un gusto compartir este espacio y espero que avancen muy juiciosos en el desarrollo de esta actividad. Muchas Feliz, con gusto, feliz resto de noche. Hasta luego, tutora. Tengo Chao, buena Nuria, noche. que estés muy bien.